Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de reflexión, la primera de este año. Nos da muchísimo gusto, pero muchísimo recibir a la doctora Marisol Ochoa del Departamento de Historia con este tema que se llama violencias desafiadas. Entonces, bueno, como todos y todas saben, empezamos con una breve reseña curricular de la doctora que nos acompaña el día de hoy y después le damos la palabra, ella expone y después tenemos este espacio para dialogar, para preguntar. Y como saben, este espacio es el espacio que, bueno, es obviamente abierto a toda la universidad, pero igual que se brinda para todas las personas que trabajamos en la DGBU, para actualizarnos, para saber qué es lo que hace nuestra universidad. Marisolita, ¿te puedes sentar por acá? ¿Qué es lo que hace nuestra universidad? ¿En qué investigaciones está desarrollando? ¿Cómo está resolviendo los problemas del mundo, los problemas de México? Y bueno, pues siempre es un honor tener aquí a nuestras investigadoras. Entonces, bueno, pues el día de hoy tenemos a la doctora Marisol Ochoa, quien es coordinadora del posgrado de Historia y académica de tiempo completo del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana. Es consultora en seguridad, es especialista en inteligencia y contrainteligencia y ha trabajado como analista y estratega en la creación de políticas de prevención y control de riesgos en sectores públicos y privados. Es maestra en Historia y doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana, así como, bueno, tiene también una maestría en Subjetividad y Violencia en el Colegio de Saberes, tan lugar tan bonito, ¿verdad? Realizó su postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que estuvo centrado en el análisis de la reconfiguración del fenómeno criminal en tiempo y espacio. Marisol investiga sobre la reflexión histórica y teórica sobre la violencia a partir del análisis de los procesos que dan lugar a nuevas formas de criminalidad, reconfiguraciones sistémicas, distinciones sociales, transformaciones espaciales y reorientaciones de contextos. Todo esto suena un poco abstracto, pero entonces por eso te queremos escuchar, Marisol. Bienvenida. Gracias, Moni. Gracias a todos, todas, todos por estar aquí. Y pues nada, yo agradezco. Lo primero que tengo que hacer es agradecerle su tiempo. Me siento muy honrada, la verdad, de poder compartir y con ustedes más. Yo lo que puedo decir aquí es mínimo lo que ustedes saben en sus terrenos y lo que pues nos ha tocado a cada uno vivir en la vida y quisiera un poco pues platicarlo desde ese lugar. Yo la verdad vengo aquí a compartir un poco un punto ciego de la observación, como lo llamamos. Son más de 25 años de andar transitando en estas temáticas y pues nada, de lo que se trata es de ir construyendo diálogos cada vez más amplios, que para mí han sido siempre muy, muy importantes, y también realmente aperturarnos como lo hacemos, y por eso me encanta esta universidad los riesgos y las acciones que vamos asumiendo es, hoy por hoy, obviamente el diálogo se ha vuelto revolucionario, y lo digo complicado, ya es muy difícil, y más en estas temáticas, poder tener realmente acercamientos desde una postura ética ante el dolor, desde un compromiso realmente razonado, pensado, crítico, que no tiene que ver con una batalla, ni mucho menos con posturas radicales, sino querer realmente abonar. Realmente lo que queremos es comprender. Entonces yo les hablo desde ese lugar. Mi camino ha estado como en tres vertientes, si me permiten un poco, porque a lo mejor esto les va a sonar ya muy conocido quizá, para otros a lo mejor no tanto, pero no importa, se trata que un poco podamos unir las piezas de lo que para mí de alguna otra manera ha sido pues un aprendizaje constante de la violencia o las violencias, pero también de las lógicas de crueldad que usualmente en mi experiencia se reduce mucho la complejidad del tema, se cataloga, se clasifica de una forma muy simple a veces, caemos mucho en la prisa, lo hablaba con Moni, la prisa de dar resultados, prisa de poder comunicar de una mejor manera, y realmente creo que hemos olvidado la idea de tomar distancia, aprender y aprehender con H. Y eso finalmente pues a mí me orienta a hacer mi último triángulo. Digo el último porque este es el lugar que me ha permitido justo respirar y ser muy autocrítica con mi propio caminar en territorios, principalmente ahorita les platico. Mi camino fue primero una formación institucional en temas de seguridad, trabajé para gobierno por mucho tiempo. Antes venía un camino periodístico que fue por muchos años en territorios que hoy conocen como de violencias, que son Tamaulipas, que son Chiapas, Zacatecas, bueno, que finalmente vamos multiplicando y que se van moviendo y que luego suben y bajan. Y el tercer momento que encuentro es el académico. Y yo soy de las fieles, fervientes creyentes de que si no hay un triángulo de comunicación, es complicado poder empezar a hacer intervenciones y acciones que realmente puedan generar cambios. No es un territorio o es el otro territorio. Y pues finalmente creo que esa pregunta a mí me sigue generando hoy, ¿qué nos ha faltado?
¿Qué nos sigue faltando para pensar las violencias? ¿Estamos realmente reaccionando muy rápido? ¿No estamos tomando la distancia necesaria? Porque finalmente cuando uno ve el correr de los años, yo también he creído, y quienes me conocen, y eso viene mucho del agradecimiento desde estudiarlo desde la historia, es que no se trata ya de contar números, cadáveres, sino de contar historias. Y por historias implica una verdadera reflexión y cómo estamos preguntándonos sobre nuestras violencias hoy. Realmente incluso hay preguntas que a mí me preocupa cada vez más, que las preguntas quedan siempre ya exiliadas, pareciera ser que ya tenemos la respuesta y estamos actuando frente a modelos, y si realmente estos modelos ya son anacrónicos, y si realmente estamos reproduciendo, y si realmente estamos generando estas operaciones arqueológicas necesarias para entender que los territorios, que los cuerpos y que los modelos económicos están intersectados, y que posiblemente estas ideas sobre obviamente ciertas temáticas de las causas de la violencia no son lo que realmente son. Mi trabajo ha sido siempre muy crítico, y yo marco este punto límite para ustedes compartirlo, porque generalmente me gusta salir mucho de la recursividad y tratar de pensar no desde una dimensión política, finalmente, porque no me interesa la participación en ningún registro de lo político. Llevo 25 años escuchando lo mismo, y de alguna otra manera las acciones son las mismas a nivel institucional, muchas veces gubernamental. Y por otra parte, también tenemos cada vez más reflexiones que tendrían que estar inaugurando nuevas formas de articular ejercicios por parte de la institución. Lo que he encontrado también es una gran disposición para complementar, en algunos lugares más que en otros, en estados que viven más emergencias que en otras, pero sobre todo en las sociedades que están viviendo realmente situaciones críticas y emergentes que por recursividades se minimizan, o la palabra que usamos mucho es las normalizamos de alguna manera, o pensamos que no nos tocan, que finalmente repetir tanto un concepto luego normaliza y uno hace que de pronto se deje de indignar frente a lo que ocurre, o finalmente es tanto el miedo de que uno lo ocurra que también hay que entender lo que prefiere no hablar de eso. Y creo que hoy por hoy, pues realmente lo que nos convoca, yo quería compartirles un poco ese caminar, de ninguna manera con una pretensión de enseñar nada, porque finalmente aquí todos aprendemos en conjunto, y lo que podamos aportar entre todos y pensar entre todos, pues para mí es muy importante un poco compartírselos, y pues todas las ideas que quieran, en el momento que quieran, por favor, con toda la confianza de dialogarlo, preguntarlo en el momento, vamos, es una conversación abierta, y pues eso es lo que más me interesa. Yo le llamé violencias descarriadas porque finalmente hay una cuestión hoy que a mí me ha llamado mucho la atención. Más allá, me gusta llevar las cosas al nivel práctico, y aquí quienes me han conocido lo saben, a mí me gusta pensar cosas para realmente ver si en la práctica, en la realidad, suceden o no suceden, y si en la práctica realmente esto puede cambiar la forma de la cual estamos pensando las cosas que creemos que a nivel muy jurídico y muy teórico están funcionando. A veces son como dos mundos separados, a veces no. Entonces, hablo de descarriar porque la idea es que incluso la propia conceptualización de violencia hoy sale de su propio significado. Las formas en las cuales pensamos las violencias, que ahorita las van a ver, las conocemos típicamente como objetiva, subjetiva, sistémica. Hemos hablado mucho de esto, pero realmente lo que uno empieza a observar en la práctica, y me voy adelantando un poquito a platicarles una investigación nueva, tiene que ver con menores infractores y si realmente la nueva disposición digital está modificando sus reacciones delincuenciales. Y vamos encontrando resultados importantes. Esos son factores que rara vez se estudian, y que realmente cuando uno toma el tiempo de pensar el nuevo paradigma de la complejidad y pensar si las violencias también van dinamitadas en un paradigma psicológico, social, político, económico, cultural, la idea es no sacar ninguna variable, que muchas veces yo sé que reducir la complejidad es lo que nos tienta. Aquí se trata de no reducir lo complejo, todo lo contrario, desargumentar cosas que están muy argumentadas a nivel legal, incluso a nivel moral, y tratar de entender todo lo que se pone en juego en zonas grises que a veces nos permiten tener pistas más amplias, donde yo creo que todos dentro de nuestras trincheras podemos intervenir. Entonces, tiene que ver también con descarriarnos un poco y poder empezar a probar otro tipo de ejercicios y diálogos y conversaciones para que si a mí no se me ocurre, a otros se les puede ocurrir y podamos compartir experiencia. De ahí viene la idea. Yo vengo de una frase que a mí me marcó desde hace mucho tiempo, la escuché hace 20 años y creo que sigue siendo muy vigente. Simone Weil, ustedes la conocen, y un poco nuestro recorrido va a ir por ahí. El problema es que siempre exigimos más y nunca estamos satisfechos. No sabemos cómo detenernos y no conocemos límite. Yo lo que trato un poco de ir reflexionando, y por favor ayúdenme, porque aquí yo creo que es en conjunto pensarlo, es que de alguna u otra manera los límites hoy por hoy
y han estado hace tiempo. Lo que pasa es que nosotros empezamos a medir esto y a tomarlo de alguna otra manera como una gestión numeralia de lo que pasa con los homicidios en el caso mexicano, pero no quiero referirme solo a México. Si nosotros vamos viendo el paradigma más amplio, esto ha sido una geografía de la furia que ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Lo duro de esto no solamente es que uno se frustra y a uno le duelen. Yo llegué a un momento donde en mi estado, soy de Tamaulipas, a la mayoría nos habían pasado cosas similares y no tenían que ver con condiciones económicas, ni sociales, ni de creencia. A todos nos desaparecieron a alguien, a todos nos quitaron nuestras cosas en algún momento, es decir, a todos nos llegó de algún momento la criminalidad, como se dice, de abandonar casas, de exiliarnos, y cuando uno veía realmente la realidad que pasaba a nivel nacional, era impresionante ver las afectaciones en un micro territorio, pero pareciera ser que corrían otros Méxicos con otros vectores, con otros paradigmas que no estaban sucediéndonos, porque las violencias llegaron mucho antes de que fueran nombradas. Cuando se conocieron en medios de comunicación, ya había pasado lo que tenía que pasar y seguía pasando, se había normalizado. El gran dilema ahí fue, ¿qué pasó en aquel momento y qué nos pasó a nosotros como sociedad, como comunidad? Y quien pudo se fue. Quien pudo se quedó a sobrevivir y quien ya no está con nosotros pues tuvo que ser víctima de un proceso de descomposición, habrá que decirlo, pero de muchos factores. Me gustaría con ustedes platicar un poco un pensamiento desmitologizando los discursos políticos, desargumentando mucho las discusiones institucionales y tratar como de pensarlo más en una cuestión cotidiana, que eso es lo que finalmente a veces se nos olvida observar. A veces, yo lo digo porque me hago una crítica, nos protegemos mucho en grandes conceptos y propuestas teóricas, pero cuando realmente vamos a la vida, lo que está ocurriendo, nos quedamos sin palabras. Y yo creo que a veces, muchas veces el reto es empezar a pensar esas experiencias cotidianas y ponerlas en contraste para modificar nuestras teorías y nuestros paradigmas y cómo los estamos estudiando y entendiendo. Entonces, para mí el posicionamiento ético ante el dolor ha sido esencial para entrarle al tema de violencia. Posicionamiento ético es cómo mirar al otro, cómo comprendernos. Realmente creo que el punto de partida en mi horizonte se ha ido modificando y se los digo con mucha honestidad. Esa sería un poco la palabra adecuada. Cuando entro aquí, les quería un poco platicar, porque yo soy la desordenada, ustedes no, me tengo que poner límites. Entonces, traté de pensar un poco en mi caminar de los últimos años, dónde ando, y por eso les contaba mi última reflexión hoy, no que descarte a las demás, pero para mí la condición digital ha modificado y ha recodificado lo que yo llamo hoy disposiciones de acción que llamo libidinales. Hoy algunos casos de estudio que espero que en algunos años les podamos mostrar, ya con datos, con efectos, con pruebas, puedan realmente darnos pistas sobre el paradigma hoy de las emociones que se están recodificando en el ámbito de las violencias. Esto que ustedes ven recrudecer en redes sociales, donde cada vez hay más exposición, hay más muerte, a ver, no es que no sea nuevo, pero sí está cambiando las formas de resignificación, donde no hay un tiempo para pensar ni reflexionar, ni siquiera hay un espacio, simplemente es la acción, la inmediatez. Y eso nos puede dar muchas pistas, no para, por supuesto, hacer justo una crítica a las condiciones digitales, sino para pensarlas bien en términos emocionales y en las condiciones de valoraciones que estamos haciendo hoy para entender nuestras violencias y las lógicas de la crueldad que se están produciendo en algo que tendría que decir de una manera muy clara. Las violencias son reflejo de cómo estamos socializándonos entre nosotros. No son culpa de nadie más, es el reflejo de nuestra propia socialización, nuestros mecanismos de protección, nuestras formas de excluir, nuestros propios miedos, que yo creo que eso a veces duele y un poco el punto de partida es pensar que la violencia es racional. Eso es lo más duro de todo, es racional, no es irracional. Y eso tiene mucho que ver con cómo nuestros propios paradigmas sociales, económicos, nuestras regulaciones y valoraciones morales también están generando de alguna otra manera estas conjugaciones que no son gratuitas y no son muchas veces azarosas como lo pensamos. Tampoco necesariamente vienen de los argumentos que usábamos mucho hace tiempo, donde solamente los ámbitos de pobreza o falta de educación son los sitios de violencia. Nadie discute que requerimos atención y equidad, pero por favor entendamos la causa de la causa. Hay que hacer otro tipo de operación para entender esos discursos y entender justo las condiciones de posibilidad de violencias y ejercicios, voy a decirlo así, de imposición, dominio y marginalización, que hoy por hoy quizá responden a otros, literalmente, otros paradigmas que ni tenemos en la cabeza, que hoy podrían estar mucho más condicionados por modelos económicos, aunque ustedes no lo puedan ver, y por una confusión que me parece que es muy importante no perder de vista. Se las quiero compartir y por favor
pensémoslo juntos, porque de eso se trata, de las nuevas condiciones de libertad que tienen que ver con la violencia. Hoy la violencia y la libertad son sinónimos. Es un modelo muy importante. Hoy estas creencias, y voy a empezar por mi experiencia de los grupos de crimen organizado que finalmente tenemos muy arraigados en el caso mexicano, nadie me ha podido explicar nunca quién los nombra ni quién los organiza. Al día de hoy realmente lo que podemos tener es, nadie me ha podido explicar por qué empezamos con 3, luego llegamos a 320, luego se reducen a 222 y luego hoy por hoy podemos estar en medianamente 180, pero nada más hablamos de 2, como si fuera mágico. A ver, lo que tenemos son microterritorios de violencias, lo que tenemos son grupúsculos, lo que tenemos son oportunidades de criminalidad y lógicas que no estamos estudiando, porque cada territorio tiene su naturaleza. Cada condición de posibilidad de la violencia nace en un microterritorio que rara vez observamos con su propia condición experiencial y no necesariamente tiene que ver con grandes abstracciones. Por eso les decía, de falta de educación, falta de pobreza, oportunidades, que son muy importantes en una sociedad que tenemos que crear más solidaria y justa, sí. Pero para entender los análisis de la violencia habría que entender un primer momento. Están determinados por lo social. Y hay que entender cómo socialmente estamos relacionándonos. Y eso parte de lo cotidiano, de cómo estamos excluyendo e incluyendo, cómo estamos incluso construyendo lo más básico que vendría siendo la condición urbana o no urbana, la condición propia del tratamiento de sujetos y agentes en espacio. No es lo mismo pensar en una ciudad, vamos a pensar como Tampico, como otra como, estoy pensando ahorita en Villahermosa que está viviendo un infierno. La idea es cómo empezamos a apuntalar otro tipo de atenciones a ciertas miradas que usualmente no poníamos. Y creo que eso ha costado mucho trabajo entenderlo. La idea incluso de la lógica criminal y de la delincuencia en mi caso se pensaba, voy a decirlo con todo el cariño, todavía recuerdo aquellos gobiernos del 2010 donde me decían que los niños no podían ser de ninguna manera parte de los grupos del crimen organizado. Hoy tenemos una contabilidad, sé que no lo haré, ustedes ya la conocen, de alrededor de 45,000 menores de edad reclutados y que han trabajado como fuerza porque finalmente se ha encontrado un nicho económico muy vital y muy económico de cultura desechable. ¿Cómo poder explicar este razonamiento a finales del 2024? Yo cuando hacía estos análisis y lo sigo haciendo, es decir, a ver, se están promoviendo por la moral de una sociedad, a veces nos duele, pero la moral es un código de clasificación y como reduce lo complejo, es más sencillo pensar que hay buenos y malos. La idea es que no, hay oportunidades entre perdedores y ganadores y lo estamos reproduciendo constantemente. El paradigma es muy duro y lo que tendremos quizá a lo mejor para pensar de alguna otra forma críticamente es cómo nosotros y nuestros tipos de violencia finalmente sí siguen arraigados en conceptualizaciones como lo podemos pensar. A mí me gusta pensar mucho 2 tipos de violencias y esto sirve como para anclar nuestra plática nada más, que ustedes conocen todas las clasificaciones, son las universales, son las de la ONU, son las de los principalmente reglamentos que nos ayudan como a crear brújulas para entender por qué nos pasa lo que nos pasa, pero yo les diría, quizá hay que ir un poco más allá. La idea aquí que a mí me parece interesante es las violencias subjetivas que hoy quedan de alguna otra manera mucho más fortalecidas, son las que padecemos todos los días. ¿Cómo medir eso en un registro y en una institución? Yo me acuerdo que cuando entré a gobierno no había manera de registrar, es decir, los homicidios empezaron a registrar, son de reciente creación, llevan poco tiempo. El Sistema Nacional de Seguridad Pública se crea con ciertas clasificaciones y de pronto es cómo mides lo que mides y para qué lo mides. Mi punto era muy duro, estamos midiendo la muerte. ¿Qué nos va a decir un número? ¿Vamos arriba o vamos abajo? Y luego vamos a entrar, obviamente, al recurso del método. Si sumo más desaparecidos, ¿me bajan los homicidios? Si quito los feminicidios, ¿me salen menos homicidios? Si sumo la desaparición y el homicidio, entonces quito el feminicidio y entonces vamos bien o vamos mal. A ver, el punto no es medir, el punto es comprender. Y la cuestión ahí que empezamos nosotros a tratar de proponer en conjunto como comunidad, no se trata de numeralias, se trata de comprender por qué nos matamos como nos matamos, con esas condiciones y con qué oportunidades y eficacias. Cuando uno va observando lo cotidiano, la idea de ir pensando los actos de crimen y terror, disturbios sociales, conflictos internacionales, nos van dejando claro que para mí es algo muy importante que rara vez se pone sobre la mesa. Hay una violencia del lenguaje muy importante. Ojo ahí, yo no sé si ustedes lo han notado, pero a mí me ha llamado mucho la atención cómo la cuestión del lenguaje ha reducido, voy a decir, en muchos sentidos, la condición empática de sentir. La idea del lenguaje que hoy ustedes pueden ubicar más allá, piensen en el día cotidiano. Si un lenguaje se reduce, y lo vamos pensando y está muy bien estudiado, al menos en los casos que tenemos detectados de violencia,
Los lenguajes van disminuyendo capacidades de sentir corporalmente y posibilidades de acción. Se reduce una inmediatez. Si reduces el código del lenguaje, tu capacidad de percibir mundo es mínima. ¿Qué vamos encontrando? Que cada vez es más difícil para la gente joven hoy poder pensar por qué hace lo que hace en situaciones de emergencia, en situaciones principalmente de carencias y precariedades. Estoy diciéndolo en general, no en particular. Si cada uno hace un análisis cotidiano, no sé si les ha pasado en algún momento, cada vez es más complicado tomar el tiempo para reflexionar y discernir. Mucho de lo que nosotros vamos a ir pensando hoy por hoy, si les parece bien, tiene que ver con estas microfísicas de las violencias. Rara vez nos detenemos a pensar justo los terrenos en contacto con los cuerpos y cómo se están modificando las violencias. Observas el discurso o observas el territorio, pero no observamos literalmente los cuerpos, los sujetos en la vida cotidiana que están siendo transformados por las lógicas y dinámicas de los propios ejercicios criminales, que van también auspiciados por lógicas económicas. Es importante observar, por ejemplo, casos muy particulares que nos empiezan a dar pistas sobre cómo cuerpos y territorios se modifican, pero no solo eso. La idea de cómo ejerzo violencia para defenderme de la violencia. Ese es un punto importante. El punto de reacción hoy por hoy en la emergencia nos lleva a pensar que ejerzo violencia para defenderme. Cada vez es matar o morir. La idea del recurso es muy importante porque si uno no entra a entender un territorio de esa manera, obviamente podemos caer muchas veces en la trampa de que hay buenos y que hay malos y que finalmente a veces son porque son dominados o están siendo dominados, que puede existir, pero también las violencias son lógicas que nos permiten ver las dinámicas de relación que están dándose en los territorios y por qué. No es lo mismo pensar un territorio en Chiapas que un territorio en Nuevo León, un territorio en Chihuahua que un territorio en Zacatecas. A ver, ¿por qué lo platico así? Porque rara vez se hace justo un trabajo sobre la economía de la sangre. Ese es el dilema hoy que me gustaría platicarles, entre otros sentidos, que abre las puertas para poder pensar, y ahí van los argumentos. Dije que no voy a hablar de datos, pero es importante tener un referente de hacia dónde no estamos yendo, que ese es el punto. Cuando hacíamos el último análisis repito, esto no tiene que ver con cuestiones políticas, ni filias, ni fobias ideológicas, no me interesan, pero sí me interesan las estructuras estratégicas que se usaron para prevenir las violencias. Cuando hacemos el registro del último año del 2024, fueron asesinados 10.917 jóvenes, todos con arma de fuego. Mi punto era, ¿qué políticas de prevención realmente se implementaron para este justo núcleo poblacional? ¿A qué nos referimos con esto? Todos murieron con una bala, de alguna manera, porque estaban en un enfrentamiento, porque portaban una o porque finalmente les tocó en un conflicto armado. Vamos a pensar en el caso mexicano. Es el periodo donde más jóvenes han muerto en la historia contemporánea de México. Jóvenes entre 15, lo tienen ahí, y 34 años. 2024, enero a junio. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo ese sector poblacional exclusivamente, si lo ponemos y lo descartamos, son gente adolescente que está llegando a una primera edad productiva económica? ¿Qué fue surgiendo en esa dinámica criminal que no teníamos registrada hace más de 25 años? Cuando uno lo analiza, motivos, obviamente zonas de actividad criminal, involucrados en lógicas delictivas y en el tercer lugar, oportunidades laborales y educativas. La pregunta es, si hay precariedad y no entendemos las precariedades de alguna otra forma, la lógica violenta es un reflejo de la necesidad económica en una dinámica de emergencia. No se trata solo de reducir a la lógica del crimen organizado. ¿Qué es eso? Pensemos en el crimen desorganizado. El desorganizado es el de la vida cotidiana, el que surge porque hay una necesidad y porque puedo, porque no hay un límite, porque finalmente la propia institución está prácticamente rebasada o incapacitada para poder atender o para poder comprender lo que pasa. Cuando uno ve estos subregistros, si ustedes lo van viendo, nos va dejando pensar una dinámica de por qué entonces, más allá de las numeralias, nosotros vamos viendo los aumentos constantes y hoy tristemente nos peleamos porque ahora nos matamos 72 personas diarias, pero hace 6 meses eran 85, pero posiblemente mañana sean 100. ¿Y eso cómo se va a justificar? ¿Estamos comprendiendo por qué suben y bajan los homicidios? ¿Realmente lo comprendemos o nada más hacemos metodología numérica? La crítica creo que nos abre a una zona gris muy importante y que valdría la pena un poco reflexionar como una suerte de conjunto de variables y factores que la producen. Por eso les digo, más allá de decir si vamos bien o vamos mal, habría que entender que finalmente, hoy por hoy, estamos todavía en una zona gris donde no comprendemos verdaderamente
qué es una violencia en términos cotidianos, qué lógicas la están produciendo, qué factores la están reproduciendo, y finalmente ustedes tienen un registro que hoy por hoy a mí me llama mucho la atención, porque a veces en los discursos reducimos muchas veces otras condiciones que rara vez enunciamos o reconocemos. Un sector que ha sufrido realmente, denostado la vulnerabilidad de la muerte, ha sido la condición de niños asesinados en México. Se habla sumamente poco de esto, porque o elegimos feminicidios, o elegimos homicidios, o elegimos el homicidio infantil. A ver, la idea es que morimos todos los días de una forma muy cruel, pero también la crueldad es punto ciego de un discurso y darle prioridad al otro. La idea es cómo no hemos podido justamente conjuntar las variables y factores para tener, más allá de números reales, solo 2024, 2.460 niños de 0 a 17 fueron asesinados. Es un poco el dato, cuando ustedes ven el mapa, por eso la realidad mexicana es muy interesante para estudiarla, insisto yo, de una forma crítica pero analítica. La idea es que cuando hacemos análisis queremos ver los puntos ciegos de la observación que no se están viendo. Y la idea del punto ciego es que alguien lo está viendo, pero yo lo veo desde otro lugar. ¿Y cómo vamos a conjuntar puntos ciegos? La institución ve una cosa, la academia ve otra, la política ve otra cosa. Crear un diálogo mucho más abierto pudiera ayudarnos a entender y subsanar las deficiencias de las miradas. Todos tenemos puntos ciegos, es cuando manejamos. Por más de que les brinque el foquito que les avisa, chocamos. No vemos cosas porque es nuestro propio prejuicio y es natural. Por nuestra formación, por nuestro espacio, territorialización. La idea es cómo entrar a una crítica para realmente empezar a escuchar lo que no estamos escuchando y poder conjuntar variables. Cuando yo leía y un poco trabajábamos mucho en los territorios, 45,000 menores de edad han sido obligados a trabajar en actividades de grupos delictivos. Cuando uno va viendo esta inercia, para que no nos sorprendamos, la primera data que tenemos de reclutamiento está en el 2008-2009, que fue un año de mucho reclutamiento. Hagan la cuenta y piensen cuántos años tienen ahora. Han crecido. Y la idea es que si sobrevivieron, reproducen sus propias lógicas económicas. Es decir, tenemos que pensar que hoy son adultos, que han creado obviamente lógicas de sobrevivencia y existencia de lo que se sabe hacer. No es por casualidad que los controles territoriales y las reproducciones de violencia y sigan, porque es generacional, y que tampoco hemos puesto atención en subsanar justo la causa de la causa, pero no es la causa. Hay que pensar las variables que están produciendo que estas condiciones de lógicas violentas se estén reproduciendo, pero si no le pones atención a la muerte infantil, no vas a entender, o al reclutamiento, no entiendes por qué las organizaciones delictivas funcionan con qué tipo, obviamente, de mano de obra, y por qué obviamente crecen y siguen reproduciendo otros esquemas violentos. Este sería un pequeño ejemplo. Si ustedes conjugan la variable, tienen el feminicidio. No se ha disminuido en México, se tipificó y sigue aumentando. Entonces la cuestión no solamente es crear tipificación, no es reconocer que existe y legalizarlo. La idea es que muchas veces si lo tipificamos lo podemos reproducir. Es comprender por qué esas violencias están surgiendo en contextos cotidianos. Para eso requerimos observar y observar. Y a veces no observamos, a veces generalmente metodologizamos y creamos causas y efectos. La idea justo es que no morimos de la misma manera ni por las mismas razones. Cuando uno reduce y abstrae, pierde justamente la dimensión de la problemática. No nos matamos de la misma manera por las mismas razones, implica más allá de una cuestión de género, problemáticas más profundas, que nos lleva a pensar que México sigue ocupando el segundo lugar en feminicidios. Desde el 2013 tipificado al día de hoy, mueren 10 mujeres casi diariamente. Nuevamente, los periodos de enero a noviembre 2024, asesinadas 773 mujeres y niñas. La idea no es darnos principalmente una suerte de frustración, es tener muy claros los panoramas numéricos para decir por qué si se han implementado cosas sigue esto en aumento. Esa es la pregunta. A ver, hemos hecho cosas, hemos razonado, hemos pensado, pero no, posiblemente estamos abonando en un punto ciego que ya no nos está dando una perspectiva realmente de cómo comprender las violencias en una cotidianidad. Es importante romper un paradigma de observación y empezar a crear otras posibilidades. Cuando uno va al entramado, a mí me llama mucho la atención, ha sido un año de mucha muerte de periodistas. Entre más pasamos a mecanismos para tratar de disminuir las violencias, si ustedes lo ven, pareciera ser que se nos escapan muchos hilos. La libertad, justamente en procesos de libertad de expresión, es la que más sufre repercusiones. No es por casualidad, no en todos los territorios.
Los territorios tienen su vida y tienen su lógica. Si no observamos el territorio y su espacio de experiencia, no comprenderíamos por qué en un lugar y no en otro. Si se fijan, eso es muy importante, las violencias se mueven. Todo el tiempo están movilizando territorios, condicionando lógicas, y eso ayudaría mucho a entender por qué ciertos sectores de la población que antes no morían, mueren, y por qué obviamente otros que usualmente morían ahora no están siendo vulnerables o precarizados. Habría que entender una variable muy económica, una variable que es muy importante. ¿Qué lógica está operando para justamente pensar racionalmente las violencias? ¿De qué tipo de violencias tiene necesidad una sociedad como la nuestra? Esa es una pregunta central. ¿De qué tipo de cuerpos tiene necesidad una sociedad como la nuestra? Ese es un segundo momento. ¿Qué tipo de cuerpos tienen derecho a ser desechables? ¿Y cuáles pueden seguir funcionando en qué tipo de lógicas y por qué? Son preguntas históricas, no son preguntas meramente sacadas al azar, son históricas. Y cuando uno las entiende, en efecto, la violencia siempre ha existido, es histórica, pero la topología no. Han cambiado las variables que reproducen las lógicas y con ellas la criminalidad. Si uno no va como en ese paso, a veces podemos confundirnos y por eso les digo, o nos decepcionamos o nos frustramos y en determinado momento terminamos tratando de reaccionar muy rápido. Yo creo, es una impresión, que cuando uno quiere realmente empezar a generar una perspectiva de acción, primero tiene que distanciarse y muchas veces la tentación de la inmediatez nos hace cometer grandes errores. Creo que hemos hecho diagnósticos muy apresurados y que realmente hemos utilizado fórmulas viejas que no logran comprender las nuevas problemáticas y las dimensiones que realmente hoy por hoy son literalmente las que tendríamos que estar estudiando en la emergencia. La inmediatez creo que ha sido uno de los problemas prácticamente que estamos reproduciendo constantemente. Por eso cuando le preguntan cada vez en campaña ¿y qué va a ser diferente? Pues va a ser lo mismo que el anterior, porque no, es que no puede hacer otra cosa. No sé si me doy a entender. Y el anterior va a ser lo mismo que el anterior porque no puede hacer otra cosa. Pero creo que como observadores, cuando ustedes van viendo justo el fenómeno, voy a tomar el último, el de la desaparición, ¿cómo explicar hoy por hoy el proceso de desaparición? El proceso de desaparición tiene que ver también con un fenómeno de una nueva lógica criminal, pero ojo ahí, ¿quién desaparece a quién? La desaparición es muy importante. Cuando ustedes van viendo campos de concentración, que hay que llamarlos como son, que en mi caso se llamaban justo lo que ustedes conocieron como las fosas clandestinas, vaya, Tamaulipas tiene la Bartolina. Una de las primeras que se descubre fue impresionante, fue en Matamoros, fue un terreno enorme lleno de cadáveres. Y mi pregunta era, ¿nadie vio? ¿Nadie vio las excavadoras? ¿Quién prestó las excavadoras? ¿Quién hizo esos hoyos? ¿Son de los criminales? ¿De quién son? ¿Quién entierra? Hay observadores observando, pero también se van creando comunidades de dolor y comunidades prácticamente de involucramiento. No digo que sea el caso excepcional, pero fue el caso más señalado entre muchos otros que ustedes van viendo reproducirse constantemente. La desaparición hoy por hoy se ha vuelto una herramienta dentro de las lógicas crueles. ¿Quién desaparece a quién? ¿Todo es crimen? ¿Es una cuestión de rencilla personal? ¿Es una cuestión realmente de buscar la única forma en la cual nosotros podemos adecuar el mecanismo de gestión de cuerpos? Hoy la desaparición nos abre mucho la puerta para poder estar tratando de entender por qué desaparecemos como desaparecemos, pero no solo eso, ¿cómo desaparecemos? Una pregunta importante, no solo para el gobierno, para nosotros como sociedad, y un poco también empezar a pensar justo las lógicas de búsqueda, porque es lo que menos se atiende. Una lógica de búsqueda queda muy desatendida a nivel institucional. La pregunta sería, ¿por qué hoy la desaparición se vuelve un recurso muy prolífico dentro de las lógicas de crueldad, que son obviamente ejercicio de las violencias? ¿Quién desaparece? ¿Por qué desaparece? ¿Bajo qué condiciones? Y no solo eso, ¿cómo resarcir el daño del desaparecido? Y no solo del desaparecido, del que va a buscar eternamente a su desaparecido. El punto es obviamente más profundo. Y como sociedad, ¿qué posicionamiento hemos mostrado frente a eso? Cuando nosotros vamos pensando, y yo se los comparto, las nuevas valoraciones, a mí me da mucho la impresión de que cada presente va construyendo nuevos códigos para poder soportar, pero también para poder habitar un mundo finalmente con ciertas lógicas que quieran o no cruelmente estamos constantemente, voy a decir así, alienando de alguna manera, reproduciendo y fortaleciendo. Yo decía que si la violencia es racional, y creo en eso, no es una cuestión accidental. Hay algo que finalmente mantiene que la estructura se fortalezca, se reproduzca, se transforme. ¿Dónde poner la mirada entonces? La pregunta sería importante. ¿Estamos mirando bien? ¿Estamos mirando mal? ¿Nos tiene que ganar más la emoción o no?
tendríamos que interponer justamente la emoción, pero también justo un mecanismo de reflexión más profunda, yo iría con la última. Sí con la emoción, sí, pero también con una justo condición, responsabilidad de poder y justo pensar en una suerte de análisis más comprometido con lo que observamos, no para resolver, para tratar de entender. Nuevos valores y nuevas crueldades. Hoy por hoy sí podemos ver que han cambiado las razones y principalmente cuando tenemos acercamientos, oportunidades de la vida cotidiana con las lógicas delictivas, también es importante acercarnos y poder tratar de comprender cómo mira el que mira. Mucho del trabajo que podemos empezar, yo se los comparto con mucho cariño y confianza, es empezar a acercarnos a ver cómo miran ellos, ellas, el mundo. ¿Qué está sucediendo en sus lógicas constantes cotidianas? ¿Qué los orilla, qué las orilla a reaccionar como se reacciona, a entrar en un código de conducta que finalmente resiste, pero también sobrevive? A veces nos falta hablar y nos falta comunicar con el otro. Yo sé que a veces suena algo completamente arbitrario porque uno dice, estás romantizando la criminalidad. No, no la romantizo, la quiero entender. Pero la única forma de entender es acercarme y dialogar. Si no entiendo cómo mira el otro, ¿cómo voy a entender el otro también cómo me va a entender a mí? Yo no puedo hablar por el otro. Tampoco puedo clasificarlo porque eso implicaría que reproduzca una lógica de violencia y el otro la reproducirá sobre mí. La idea es cómo vamos creando acercamientos para comprendernos mejor y comprendernos es escucharnos mejor. Pareciera ser que esto también se ha reproducido de una forma muy, voy a decir, histórica por el hecho de que ya no estamos escuchándonos. Y escuchar no solamente es que te escuche, es que te comprenda. Comprender no es justificar, es tratar de justamente ver qué experiencias estás habitando en tu espacio y qué experiencias estoy habitando en las mías. Un poco justo esa cercanía nos ayuda a pensar que esa es la distancia. La distancia no es imponer categorías ni nombrar cosas, es comprenderlas en la justa dimensión de la experiencia. Un poco más allá de eso, hoy por hoy podemos decir que hay nuevos valores y nuevas crueldades. Cuando uno abre esta pregunta es, ¿qué promueve nuestras violencias hoy? Hoy la pregunta pareciera ser, y podemos tener un montón de respuestas, pero realmente cuando uno analiza la pregunta a profundidad, me da la intención algo más que puede estar jugándose en términos de ganancias y pérdidas. Hemos tolerado el asesinato de cientos y miles de personas y hemos normalizado la crueldad en ciertos sectores, territorios y cuerpos. Es una frase del 2005 de Zizek. 2005. Se refería obviamente a una catástrofe más global. La pregunta es por la tolerancia. ¿La tolerancia se volvió política? ¿La tolerancia se volvió económica? Se pregunta. ¿La tolerancia realmente ya se volvió un mecanismo de justamente reproducción de violencias o no? ¿Qué estamos haciendo con el concepto de tolerancia hoy? Porque eso nos lleva a pensar que si hay tanta reproducción de violencia y tanta normalización, la hemos tolerado. Pero se ha tolerado por alguna razón que todavía no estamos siendo críticamente profundos en el momento del análisis. ¿Qué ha pasado con la tolerancia de la crueldad, de la muerte de cientos, de la cooptación de territorios, de exilios, por ejemplo? ¿Qué ha pasado con esas vulnerabilidades? Creo que hay que hacer preguntas al revés. Las preguntas muchas veces son políticamente correctas en términos conceptuales. Hay conceptos muy bonitos, pero un momento cuando los vemos en acción tenemos que ser muy críticos con los conceptos y habría que estar preguntando cómo están funcionando en las lógicas sociales hoy. Hoy tolerar implica aceptar la diferencia, hoy tolerar implica aceptar la crueldad, hoy tolerar implica aceptarlo todo. La violencia entonces es libertad, entonces por la libertad puedo ejercer todo tipo de violencia. Hoy una sociedad del rendimiento y la autoproducción puede permitir cualquier tipo de devastación, sin importar qué, cómo y cuándo. Digo, lo tienen muy claro con los discursos hoy por hoy que se refrendan radicalmente, ¿no? El discurso de ayer, antier, el sábado fue vamos a sacar a la basura de las calles de Manhattan, refiriéndose a seres humanos que son migrantes. Si ese lenguaje se puede reproducir simbólicamente, el receptor, ¿qué pueden esperar que haga? Y eso está permitido y no nos indignamos, puede recorrer y nadie se disculpa, al contrario, sí son basura y son migrantes. Se pronunció por parte de alguien destinado a resguardar la seguridad nacional. A ver, el punto es que ya la diplomacia del lenguaje también implica nuestro síntoma social de cómo estamos constantemente reproduciendo lógicas de violencia, nos guste o no. Y son avaladas porque las escuchamos y son avaladas porque las reproducimos haciendo o no haciendo. Porque también no hacer es un hacer, en un sentido muy claro. ¿Qué vamos pensando aquí? Me llamó mucho la atención la frase porque si en efecto, y por favor, cualquier cosa me dicen si me tardo. Las violencias son procesos que la sociedad reproduce. Eso para mí ha sido muy importante
En algún momento, se los he de confesar, yo inicié culpando, claro, fue el Estado. Luego, son las instituciones. Y luego la gran palabra mágica que nos encanta, la corrupción. Y cuando uno la busca, híjole, a ver si la encuentras en su casa, ¿dónde? La corrupción es la culpable. A ver, ¿cómo? Y luego, la impunidad. Entonces, pues cuando uno va, es que es bien fácil correr. Canica para allá, canica, a ver, no, hagamos las cosas serias. La gente se está muriendo diario, nos estamos matando diario. Estamos imponiendo acciones crueles diariamente en nuestro lenguaje y en nuestra acción. No es una metáfora, es real. ¿Qué hacer? La pregunta yo creo que sí nos dirige hoy por hoy a voltear a vernos y pensar justo cómo estamos reproduciendo nuestras propias prácticas y cómo estamos cosificando la vida. Hoy lo que voy a decir de una forma muy dura y muy cruel es que encontramos vidas muy rentables. Son muy rentables y las reproducimos porque a mí me interesa su territorio y me interesa ese territorio. ¿Y qué hago de esa vida? Una vida desechable, pero primero rentable. Uso su cuerpo, exploto su cuerpo, lógica cruel, impongo, se aprueba, gano un recurso y luego pues se muere. ¿Cuál es el problema de los niños? Los niños legalmente no los puedes imputar. Pues ojalá y les den un balazo antes, pero ya los usé. No sé si me doy a entender. Vidas rentables corresponden a modelos económicos que hoy por hoy marcan mucho nuestra vida cotidiana. Vidas rentables. Vidas rentables que son transacciones, que son modelos de consumo de nuestro tiempo. Lo duro de esto es que cuando observamos las lógicas de violencia, son el espejo de nuestras propias prácticas. Quizá lo mejor el movernos del lugar y pensar que esa transacción rentable que se da en algún momento en un acto violento representa nuestra lógica de entender también nuestras transacciones económicas, de alguna otra forma. Pero a lo mejor ese punto ciego cuando lo hilamos incomoda mucho y es doloroso. Las lógicas de violencia son hoy por hoy justamente síntomas de los modelos de transacción que hoy por hoy llevamos cotidianamente. Esas lógicas no se reproducen porque el otro es un bárbaro y el otro es un anormal, y no, se reproducen porque son esquemas de comportamiento que finalmente surgen por sobrevivencia o por emergencia en situaciones determinadas. Eso hace que ciertas acciones se reproduzcan, otras cambien, otras evoluciones, otras mejoren. Tecnologías que van involucradas, formas obviamente de perfeccionar la muerte, formas de perfeccionar justamente el sometimiento, son las que generalmente reproducimos. Es importante pensarlo. Aquí me interesaba mucho ver los modelos de consumo de nuestro tiempo, porque ante todo buscan satisfacer necesidades. Mi núcleo de trabajo son los chavitos. Cuando uno se les acerca y les pregunta, obviamente ya pasa el tiempo y después del golpe, ¿qué pasó? ¿Por qué llegaste aquí y cómo fue? Lo que menos uno puede pensar es preguntar, ¿te sientes mal y culpable? Por supuesto que no. No, a ver, yo lo hago porque en ese momento era mi necesidad, porque lo quería y punto, porque lo quiero y no lo necesito. No sé si vamos pensando en esa frase. No lo necesito, pero lo quiero y lo puedo tener porque el otro lo tiene. Y si en este modelo todos podemos entrar a tener lo que queremos, ¿por qué yo no podría tenerlo? A ver, el paradigma ya no es de culpa, ya no es de una cuestión de me porto mal o me porto bien. Los valores cambiaron porque son modelos económicos de deseo. Se mueven en otro lugar, con otros modelos de idealidad, con otras formas de aspiración. Por eso a mí me llamaba mucho la atención que me preguntan, es que no se sienten culpables. ¿Y por qué deberían de sentirse culpables? ¿Dónde está la culpa ahí? ¿De quién? ¿Cómo pensarla en ese justo entramado de necesidad? Cuando uno abre la puerta a satisfacer necesidades, ¿y qué no es lo que hacemos hoy cotidianamente? Pero nada más que el espejo está del otro lado. Ese cruza la línea que hace daño por satisfacer una necesidad y uno lo hace en un control, voy a decir, en una regulación controlada. De alguna otra manera, el otro espacio dispone el desbordamiento, en este espacio nos controlamos porque finalmente hay sanciones, pero al final satisfacemos necesidades. Repito, no es romantizar, es comprender antes justo de clasificar. Porque si no, obviamente el servicio punitivo entra y es muy fácil encerrar, pero también es muy fácil salir y reproducir otra vez. Y es muy fácil entender que la cárcel, ¿qué hace? Y es muy fácil entender que el encierro, ¿qué produce o qué reproduce? Vas a reproducir más rentabilidad en la vida de una lógica de la criminalidad y la violencia, si no se entiende bien que estamos justamente pensando y reflexionando sobre la lógica. Aquí me interesaba por eso proponerles cómo las violencias representan nuestros valores y códigos relacionales. Sí, así nos llevamos hoy, así nos estamos relacionando, así nos comunicamos, así nos miramos y así un poco nos estamos clasificando. El punto es que cuando uno empieza a desmitologizar y a desargumentar mucho de lo que hemos aprendido,
entramos a esa zona gris de la complejidad que les platicaba al inicio. Se trata un poco de tocar base en lo cotidiano. A veces es muy riesgoso porque uno tiene que justo romper con muchas ideas que nos han protegido y con muchos conceptos, porque un poco quieran o no, aterra. Pero cuando tocamos esa cotidianidad, creo que nos va a dar un golpe de realidad mucho más sensato de poder hacer intervenciones más claras. Uno no puede llegar y decirle al otro lo que necesita si primeramente no permitió que el otro le comunicara lo que necesita. Es terrible cuando uno va a un espacio y les propone algo cuando el otro ni siquiera lo pide y no lo necesita. Eso no es lo que queremos, porque ni siquiera hay una oportunidad para escuchar lo que realmente quieren y se necesita en ese territorio. No quiero clases de cine, no quiero que aquí me des clases de moral, no quiero que aquí me compongas, porque al final todos estamos descompuestos, de alguna u otra manera, pero sí es importante entender esas lógicas en un sentido mucho más ético. ¿Qué necesita el otro? Pero yo no imponerle al otro lo que necesita, porque eso implica que yo le impongo a la violencia el sentido que yo quiero, pero no la comprendo. Comprender la violencia, por eso es romper con muchos de los clichés que hemos tenido hasta el día de hoy y cómo a partir de eso vamos pensando nuestros códigos relacionales. Por eso a veces también es una suerte de una visión de análisis de nuestro punto ciego más crítico. ¿Cómo íbamos reproduciendo las tensiones? Me da la impresión, son puras ideas al aire, discúlpenme, pero son las ideas en el andar y en el caminar. Puedo estar muy equivocada, pero hasta ahorita son mis puntos y de alguna otra manera también las perspectivas. Empezamos siendo supervivientes y sobrevivientes. Hoy por hoy o se supervive o se sobrevive. Una lógica muchas veces de la crueldad y la criminalidad es que vean ustedes cómo circulan las representaciones de la criminalidad. Díganme qué ven cuando representan. Se representa la supervida idealizada, se representa toda una idealidad de supercoche, superjoya, superdepartamento, supercanción, la supervida. Y la supervida es fácil, pueden llegar ahí, podemos llegar ahí. El tema es cómo. Si en una sociedad donde la libertad es violencia y la violencia es libertad, ¿qué ley y límite resiste? Y si también los límites están condicionados para no limitar, pues obviamente, ¿cómo pensarlo de otro lado? ¿La ley qué puede hacer ante eso? El propio modelo lo reproduce, no sé si me voy a entender. Nada más volteemos a ver alrededor hoy por hoy. Es como algo muy sencillo. Cuando uno piensa qué es supervivir y qué es sobrevivir, para supervivir tengo que matar. Veamos los casos de Uvalde en algún momento, 18 años. Si lo recuerdan, fue hace un año. Violencia, por eso, obviamente es una suerte de crítica a nuestra convivencia, pero también ¿qué? Seres humanos sí sujetos a la marginación. No puede haber violencia si no margino. Primera regla. Para que algo esté incluido, tengo que excluir. Y el excluido soporta al que está incluido. Es una lógica muy interesante de qué queda fuera y qué queda adentro. Pero el que queda fuera tiene que sostenerme adentro. Sea como sea. Sector económico, sector político, socialmente. Piensen eso. ¿Yo cómo puedo saber que estoy cuerda si no sé quién está loco? No puedo saberlo hasta que salga el loco. Entonces, yo estoy cuerdo porque este es loco. La idea un poco es que es muy cómodo. Es muy cómoda la clasificación porque nos vacuna. Entonces, ese es el malo, yo soy la buena. A ver, espérame. Vamos a entrar mejor a la condición de posibilidad de por qué el otro hace lo que hace y tú haces lo que haces. Si cambiamos las preguntas, quizá podemos empezar a pensar cuerpos dispuestos al uso, consumo y la aniquilación. Hoy por hoy tenemos una realidad muy compleja. Sí, los cuerpos están dispuestos al consumo, por supuesto, pero también justo a la aniquilación y al uso. Y es algo que quizá podríamos empezar a pensar desde otro lugar, que posiblemente nos permita cuestionar la moral y las valoraciones que hacemos a partir justo de las perspectivas en las disciplinas que podemos empezar a trabajar de otra forma. Esa sería un poco una de las ideas que puedo compartir con ustedes de todo corazón. Culturas desechables no son predeterminadas, las vamos construyendo constantemente y se crean en cada nación y en cada nacionalismo. Hoy estamos a punto de enfrentar otra cultura desechable. Y finalmente tendríamos que tener cuidado justo en las formas en las cuales los discursos van generando nuestras percepciones y emociones sobre ellas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear otra forma de indignación, vamos a crear otra forma de acción, de comunidad, pero más allá de reaccionar, habría que estar pensando cómo estamos pensando estas formas en las cuales los discursos están imperando. No por casualidad los radicalismos hoy son muy cómodos, son comodísimos y obviamente refrendan muchísimo más miedo del que creemos, pero finalmente nos acomodan en muchas certezas. Aquí el peligro es la certeza, porque no deja pensar. El punto aquí es por eso cómo hemos construido formas de criminalidad que, si se fijan, siempre refrendan vergüenza, apuntan al fracaso.
ponen en evidencia, obviamente, los errores de una suerte de justicia pública. Si van viendo las lógicas de la violencia, más allá de ser pensadas como condiciones relacionales de la sociedad, siempre apuntan a los fracasos. Y obviamente es muy cómodo ponerlas allá, porque pareciera ser que eso no tiene que ver con nosotros. Ah, no, esos se mueren allá, esos desaparecen allá, esos se matan allá. No, somos nosotros. También estando justo en la misma sociedad, observando y socializando las prácticas. Es un poco la corresponsabilidad de qué hacer y cómo hacerlo. Me voy callando con esta parte, si les parece, para conversar juntos. Encuentro 3 factores que para nosotros van dirigiendo al menos los últimos 4 años que a mí me interesaron como puntualizar como un corte. Por eso les decía que empieza este proyecto de emociones digitales que ahorita les comparto, principalmente con menores infractores. La idea aquí que vamos encontrando es, hay un factor que hoy va reconfigurando la idea de entender la violencia que está imperando y que parece ser que no estamos analizando. Sí la inmediatez, sí la digitalización, que es muy importante, pero el miedo a lo distinto. Hay algo ahí que empieza a darnos muchas pistas en el nuevo paradigma del ejercicio de la violencia. Más allá del cliché, que quería hoy no caer en eso porque podemos entretenernos mucho en los cárteles de la droga y las nuevas OTEs que Trump va a caracterizar a partir del sábado, organizaciones terroristas. Y a partir de ahí, ¿qué van a hacer con nosotros? Digo, ya esperaremos al sábado para ver los alcances de lo que implica. Hay muchísima bibliografía sobre eso y del narcotráfico y de los carteles, pero para mí sería solo reducir algo mucho más preocupante y complejo que solamente un problema entre grupos de delincuencia organizada que se enfrentan por el tráfico de sustancias ilegales y reducir esto al fentanilo y al consumo. Vaya, creo que el problema, si lo ven, es muchísimo más vasto y muchísimo más profundo que solamente nombres, apellidos y lógicas que finalmente no nos explican cómo se siguen fortaleciendo. Cuando uno va más allá y salimos de ese paradigma, uno puede ver cosas que hoy por hoy están prácticamente en acto. Cuerpos, identidades, territorios y yo agrego economía. ¿Qué se ha roto hoy? Me da la impresión, los pactos éticos. Se acabó. No hay más posturas éticas. Se desdobló por completo el límite. El límite es lo ilimitado hoy. Hoy la ley queda francamente para hacer justamente lo ilimitado del límite, imposibilitada para obviamente no actuar en el nuevo paradigma. Me tocaba un caso que creo que ustedes vieron y para mí fue muy, muy interesante, no nuevo, desgraciadamente, en Reynosa, donde una pareja, una familia, no sé si alguien lo vio, la iba persiguiendo un grupo de la delincuencia para robarle su coche, huyen, la señora de al lado dice atropéllalos, atropéllalos, adelante encuentran a un tránsito que los puede ayudar y el tránsito se voltea. Que sigan y lo siguen persiguiendo, tienen que llamar al 911 y les contestan en la Guardia Nacional, todo en la persecución, ¿por dónde van? ¿Qué? No, pues síganle corriendo. Eso fue el viernes, vaya, viernes. Entonces, pues un poco, no sé si les voy reduciendo que todo, entrarle a grandes discursos de la guerra del narcotráfico, que son muy interesantes ahorita, está bien, pero mi intención no era esa, sino que cuando uno va desmontando las estructuras de los grandes discursos que sí funcionan, nadie discute que eso está pasando, pero que vamos viendo que esos cuerpos que iban persiguiendo a esa familia, pues obviamente eran hombres en una edad económica activa, que tenían un arma y que podían hacer lo que podían hacer porque podían, pues obviamente yo creo que la pregunta, más allá de si es cártel fulanito o cártel chilebolita, a mí me lleva a pensar cómo eso es posible. Y lo pueden hacer a las 12 del día en una carretera, obviamente de paga, aparte, o no paga, da igual, enfrente de la autoridad a plena luz. Y porque se puede, y al día siguiente pues no hay detenidos. Pues, ¿para qué? ¿Para qué los detengo? No sé si me voy dando a entender un poco, en salir un poco de lo que usualmente estamos acostumbrados a replicar, y más allá de pensar ahorita las organizaciones terroristas y los intereses que pueda venir con la nueva orden ejecutiva a partir del 14 de febrero, creo que hay otras cosas más importantes que tendríamos que estar observando para que esto no, obviamente, desemboque en mayor gravedad. Subir tonos y categorías genera cambios de discurso, pero también efectos de realidad, y eso genera más resistencias. El sábado, criminales en una frontera balacearon a la autoridad americana de su lado. Pues, ¿qué esperaban? No sé si me va a entender. Si tú usas una militarización, la mimética es que voy a reaccionar con el mismo eje, porque la regla que siempre hemos pensado es que cuando tú ordenas algo en tema de seguridad, antes de ordenar algo, piensa lo que vas a desordenar. Si no entiendes bien cómo estás aplicando la estrategia en un territorio, lo que vas a tener es una reproducción mimética del mismo ejercicio que estás usando para detener la violencia. Regla número 1, no se trata de ordenar, entiende bien qué vas a ordenar, porque lo vas a desordenar, me queda claro.
pregunta hasta el día de hoy, que parece ser que pasa, oídos lo pasa y sigue pasando. ¿Qué esperaban? Pues que les iban a disparar. ¿Por qué? Porque la migración es un negocio. Les quitas un negocio, les pones una suerte de franqueo militar, pues ¿qué hago? Yo también puedo dispararte. Y entonces, ¿qué se hace? Un recrudecimiento de la violencia y de la violencia infinitamente. No estamos preguntando nada. El punto es que hoy por hoy, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo o no, podemos estar muy equivocados, puedo estar muy equivocada, pero la impresión es que no estamos preguntando nada. Se acabaron las preguntas. Hemos creado una estrechez de certeza, estamos actuando prácticamente inmediatamente, estamos reaccionando inmediatamente, pero creo que valdría la pena empezar a pensar cosas que a lo mejor cotidianamente no hacemos y que siempre abonan y enriquecen en cada disciplina. No sé si lo piensan. Nos abren justo estos puntos ciegos que un poco platicábamos al inicio. Yo pensaba en la globalización porque siempre me la enseñan como interconectada y es muy positiva en un sentido económico y en un sentido comunicacional, pero lo que descubre la violencia es que parte generalmente y se proyecta en las minorías. A mayor globalización, obviamente, mayor miedo. Mayor miedo, mayor violencia, mayor, obviamente, creación de minorías. Las minorías no existen, las inventamos. Todo el tiempo las estamos reproduciendo y siempre son nuevas, porque siempre hay que tenerlas. Porque si no, ¿cómo impacto las violencias y las lógicas económicas? Son muy convenientes. Si lo pensamos, no hay mayoría ni minoría, pero conviene crear justamente esos modelos de clasificación. Pero si solo me la creo y no pienso por qué surgió una minoría, pues se caigo. La idea es pensar por qué surgió y para qué fue útil nombrarla y por qué entonces el otro sería mayoría. ¿Bajo qué beneficios y qué, voy a decir así, y qué efectos? Porque es conveniente pensar que hay mayoría y minoría. No sé si lo vamos pensando en las lógicas violentas. Es muy interesante ver cómo se van reproduciendo a partir de cómo se van organizando. Las violencias, al ser racionales, organizan la criminalidad. No es cualquier criminalidad en cualquier época. Son distintas lógicas criminales que responden a modelos sociales. Y eso es algo que nosotros no estamos pensando ni preguntando hoy. Valdría la pena un poco echarnos un clavado quizá por ahí. ¿Qué sucede? Que si nosotros lo pensamos, hoy la violencia, si ustedes la ven, es más interior que antes. Es muy corporal, es muy íntima, si lo pensamos en otros aspectos, vamos a decir, más allá de la lógica de la organización criminal, busca siempre aniquilar el cuerpo del otro. Eso es muy importante, por eso estamos sobre los cuerpos de los otros en todos los sentidos. Feminicidios, periodistas, niños, sobre los otros, antes no. Se busca exorcizar siempre lo que es emergente, lo que es nuevo que pueda alterar mi propia dinámica en términos de necesidad. Por eso hay que hacer las preguntas desde otro lugar. Y lo que hay hoy por hoy que ustedes mejor que yo saben son los estados privados indirectos. Cada vez el Estado, gobierno, pierde su interacción institucional de límite y si ustedes lo piensan en los territorios, cada vez hay más estados microeconómicos que gobiernan y ponen las reglas. Es así de simple. Ayer me llamaba la atención un dueño de un bar en algún lugar de una zona turística muy importante en México que decía, no hay manera, llegan aquí, se sientan con los comensales a vender droga, no los puedo detener, la autoridad no entra, simplemente ya es su negocio. Entonces yo les tengo que dejar 20 mesas para que se sienten y los demás comensales del otro lado. A ver, eso es ayer, ¿qué fue ayer? Ayer fue miércoles. Eso es hoy. Eso es lo que está pasando en una zona turística de las más reconocidas en México. Es así, pero el valor económico. Y ahí se vende y hay consumo. Si hay venta, hay consumo. Es decir, son relacionales. También hay que poder pensar justo estados privados que están surgiendo para suplir faltas y fallas institucionales. El problema es cómo estos estados indirectos están surgiendo y con qué intenciones. La idea no solamente es creer que estos estados pueden dar más o proliferar más tipo de acciones positivas, sino también qué tipo, voy a decir, de intercambios puedes generar económicamente. El estado privado indirecto busca ganancias económicas todo el tiempo. El mecanismo que utilice territorialmente sale de cualquier condicionamiento moral. Y eso nos ayuda un poco a entender por qué ciertos territorios son más prolíficos a crear ciertas lógicas criminales que otros. Y de alguna otra manera los límites se van basando en estas nuevas condiciones de posibilidad. Cierro con esto la idea de los desplazamientos entre nosotros y no nosotros, crisis que hoy por hoy están siempre en el ámbito de la incertidumbre, seguridad contra política, economía contra tolerancia, que son valores que hoy por hoy tenemos que usar, y el ejercicio de suprimir la memoria colectiva. Ojo con el trabajo de la comunidad. Pareciera ser que a veces el trabajo comunitario cada vez se ve más retado, cada vez más debilitado, más amarrado, porque la idea justamente de una convención de modelo lógica, violencia criminal, va en detrimento del fortalecimiento de la comunidad. Si hay fortalecimiento comunitario,
La lógica, obviamente, de violencia puede verse afectada y con ella intereses de otra índole, criminal y económico. Se trata de romper justo con la intención de comunidad. La idea es separar todo el tiempo. Y eso lo pueden ver de una forma muy clara. Cierro con esta parte, no los voy a aburrir más. Me quedo justo con dos momentos y no sé si les parece, pasamos contra los estados de emergencia y el hiperconsumo para cerrar. A mí me da la impresión de la última parte. Cómo hoy estamos entrando para entender la violencia a la mercantilización, uso y desecho de la vida. Lo que decíamos hace un momento. Hay una mercantilización muy clara que está jugándose hoy por hoy y que justo está produciendo nuestra nueva forma relacional. Cuando uno va pensando nuestro estatuto, vamos a decirlo en la época actual, históricamente a mí me encanta ver esta comparación. Antes había concepto de amigo-enemigo, guerras mundiales, amigo-enemigo. Lo funcionó muy bien hasta los 50. Pero luego uno encuentra ganador-perdedor. Híjole, Guerra Fría. ¿Quién gana y quién pierde? Eso cambió las valoraciones morales, las lógicas de violencia y también lógicas de criminalidad y economía. La tercera no tiene precedente. Superviviente-sobreviviente. Esa se juega a nivel individual. Tiene otros factores, con otro tipo de alcances, que es justo donde hoy pareciera ser que estamos situados. Aquí la idea tiene que ver con qué vidas pueden vivir y cuáles pueden morir a partir justamente de condicionamientos económicos. Y que luego obviamente pueden estar condicionados por raza, por otro tipo de facciones, pero principalmente son cuerpos mercantilizados. Hoy habría que decir algo muy claro, sin tenerle miedo. Es decir, la idea es decirlo claramente. La criminalidad forma parte esencial del modelo económico. Si me pregunta, ¿por qué no se contiene? Porque ¿cómo lo vas a contener si forma parte del modelo económico? El punto es entender la variable criminalidad, crecimiento económico, criminalidad. No las podemos separar hoy. Hace 30 años posiblemente sí. Hoy es muy complicado el paradigma por la propia predisposición que estamos construyendo. Si nosotros entramos en esa ecuación y en una ecuación de que hoy violencia es equivalente a libertad, quizá nos salgan estas 4 palabritas de una forma mucho más clara para poder pensar por dónde intervenir. ¿Cómo pensar la primera intervención? ¿Por dónde empezar a intervenir para no replicar lo que siempre hacemos? Para no caer en seguir contando y números y más números y más números, para poder justamente no entrar en disputas políticas de yo lo hago mejor que tú y la violencia era de antes y no mía, ahora es mía, pero ya caigamos en otra cosa. Me da la impresión que cuando uno parte de aquí, entro a esta cuestión de la emoción digital, es muy poco, pero creo que vale mucho la pena un poco tener. Hoy estamos enfrentándonos a otro condicionamiento, lo veía yo ayer. Estos son de Elon Musk. Ayer. Y no tienen idea cuántos views y cuántas conversaciones y cuántas posturas. Y la idea es, ¿de verdad esto es hoy lo que vamos a enfrentar? Una era de digitalización sí implica una nueva condición de posibilidad, hay que decirlo, relacional. Lo que tenemos en nuestras manos no es un celular. Lo que tenemos en nuestras manos es un objeto relacional. Nos relacionamos así. Nuestros jóvenes hoy se relacionan por esa vía. Las violencias de nuestros jóvenes, que pudimos recapitular, los pocos que llevamos, han podido de alguna otra manera reconocer que la acción de ejercer un acto para obtener una necesidad y beneficio fue mediatizada, literalmente. La emoción fue condicionada de alguna otra manera para actuar sin pensar. La economía libidinal se está transformando. La idea es que estamos en otro paradigma. Por eso hoy la mímesis de tomarme la foto, de exhibir todo lo que tengo, de tener que generar discursos de radicalidad, de comunicarlo, de exponer. Yo creo que si lo juntan con el equivalente de las violencias, no para negar, por supuesto que no, la digitalización es maravillosa, pero sí pensar que es un fármaco. La idea no es adaptarnos, sino adoptar. La idea es cómo empezamos a pensar en la adopción, no en la adaptación, que yo creo que es una de las críticas más fuertes que podemos pensar en el ámbito de la violencia. Más adelante, cuando uno va viendo justo hoy por hoy qué estamos notando para poder un poco agregarle un hilo más a la conversación. Hoy los procesos relacionales, si los entendemos como relaciones encarnadas o prótesis, porque hoy para mí también, no sé para ustedes, se les pierde el celular, se les perdió la vida. En algún momento, incluso su memoria está cedida a su objeto digital. Voy a tomar un ejemplo muy tonto, pero es muy interesante. Yo cedo todo a la nube. Mis teléfonos, todo está en mi teléfono. Cuando quiero recordar algo, ni siquiera puedo evocar una experiencia. Simplemente voy y busco. Y encuentro el número. Ya encontré y hablo a fulanito. Si ustedes lo analizan más a profundidad, el evocar una experiencia hace que el cuerpo se involucre en una percepción para evocar y sentir algo. Y eso implica que puedes recordar.
Recordar implica discernir. Empezar a evocar discernimiento es que puedes evocar experiencia. Si no, solamente estás evocando información y tú eres información. Eso implica que no hay percepción entre tú y yo. Tú eres mi información, yo soy tu información. Tú eres un dato, yo soy un dato. Imagínense hoy cómo están las lógicas en la calle. En la calle. Tú eres un dato, tu coche es un dato, yo soy un dato. Aquí el que gana, gana y el que pierde, pierde. Me da exactamente igual. A ver, factores que tienen que incluir en los análisis, yo diría, sí, que no se están haciendo, no. Y que valdría la pena un poco irlos señalando con toda la seriedad y que se están rigiendo por esto. No sé si lo van pensando, transformaciones relacionales hoy, sociales, políticas, económicas y obviamente culturales. ¿Qué podemos empezar a generar el nuevo paradigma? Radicalidad, la intolerancia, cómo se está jugando, la discriminación, cómo se está jugando, y yo les diría, el miedo. Sacaremos la basura de las calles. Secretaria de Seguridad de Estados Unidos encabeza la redada antimigrante. A ver, esa es la frase, no se oculta, la dijo varias veces y no es ella. Ella es el producto de un sistema comunicativo que valora moralmente que eso se puede decir y que se puede hacer realidad. Es así de simple. Tienen, por otro lado, un condicionamiento muy complejo del fake news y tienen hoy por hoy lo que recurre a la red social, que es finalmente donde nosotros podemos estar en un paradigma, no el único, vamos trazando toda una hila de ideas para poder pensar hoy por hoy por qué esto es importante. ¿Por qué es importante en las lógicas criminales hoy? No es azaroso que todo se tenga que representar en la red social. Hay que comunicar mucha fuerza y mucha presencia, y entre más mejor. La idea ahí es importante, no lo vean, está muy idealizado, pero hay que entender por qué esas prácticas están ocurriendo. Y no es por causar temor, si se fijan, no están imponiendo, es justo la predisposición social que hoy tenemos. Todo lo que se juega en la mercantilidad y en la necesidad. No nos hace, si lo ven, ni diferentes. En ningún momento, por eso cuando es que ellos son, no somos iguales, en términos prácticamente sociales, cómo estamos reproduciendo violencias de un lado y del otro. No sé si vamos viendo este código. Es una proyección que regresa. Es muy importante ser, por eso les digo, muy autocríticos y, si no sé si les parecen, 3 preguntas. ¿Qué nos ha faltado hoy? ¿Qué nos ha faltado? ¿Qué nos sigue faltando para pensar las violencias? Por favor, platiquémoslo. ¿Cómo estamos percibiendo el valor de la vida en nuestro tiempo? Hoy, ¿cómo se percibe el valor de una vida? Es más, no tenemos que ir muy lejos. Cotidianamente, ¿cómo estamos dando justamente el valor de la vida? Relaciones cercanas, relaciones no tan cercanas, para entonces poder pensar las relaciones en las lógicas violentas. Es un poco nos va a dar una claridad mucho más amplia de cómo me relaciono con el mundo y entonces cómo en las violencias se está jugando la lógica, de alguna otra manera. ¿Qué nos impide pensar las violencias hoy? Yo sí diría que estamos hablando mucho de ellas, pero estamos pensando poco de ellas. Hablamos muchísimo de la violencia, en todos lados está, en todos lados, pero ya se volvió un fetiche. El gran problema es que no estamos pensando sobre ellas, que es muy diferente. Pensar, por eso les decía, distancia es observar, observar y observar. Y luego me dicen, pero eso no es acción. No, claro que es acción. Primero hay que entenderlo y comprenderlo antes justamente de ejecutarlo. Pero aquí parece ser que primero ejecutamos respondiendo muchas veces a las prisas, entiendo las instituciones de gobierno, entiendo muchas cosas, pero creo que valdría la pena de nuestro lado y de nuestra trinchera empezar justamente a proponer algo que el otro no puede proponer. Y no puede proponer por muchas razones y por muchas condiciones de posibilidad, pero hay espacios que sí se pueden y que lo podemos hacer desde otro lugar. ¿Cómo posicionarnos éticamente entonces frente al dolor del otro? No sé si por ahí de alguna otra manera quizás son preguntas que a mí se me ocurren con el transitar. No he encontrado respuestas, qué bueno que no, porque se trata justo de seguirlo pensando, pero un poquito compartirlo en conjunto, hablarlo, abrir la puerta y no sé si podemos de alguna otra manera, por mi parte yo dejarles esta frase que a mí me cambió la vida. Hace mucho tiempo en mi primer trabajo de gobierno vivía muy frustrada porque nada cambiaba y la prisa finalmente es lo que uno quiere implementar, ¿no? Yo me dio mucha pena porque Moni hablaba de consultora en seguridad y me van a decir, vaya, para las consultas nada ha mejorado, ¿no? Y yo decía, no, bueno, no, se han hecho muchos intentos, pero realmente tienes razón. Cuando uno piensa en qué es consultar la violencia, lo que a veces es, lo tengo que decir, lo que a veces apremia mucho es la prisa de tener que resolverla. Lo que quiere alguien es que ya no lo roben, que ya no lo extorsionen, que ya no tenga la amenaza y desgraciadamente uno cae en mucha prisa de tener que crear lógicas que solo son preventivas, pero que en el fondo sabes que a mediano o largo plazo pues no están realmente pensadas de alguna otra manera para comprender, para contener o erradicar. Y creo que muchas veces la cuestión hoy es cómo
más abierta la comunidad, podemos crear mejores ideas. Y para mí sí, la frase es muy importante. No se trata de legitimar lo que ya se sabe. Ya sabemos muchas cosas, sino saber cómo y hasta dónde es posible pensarlo de otro modo. Podremos pensarlo de otro modo, realmente podremos salir del paradigma y entrar a otro tipo de discusión, pero eso amerita también estar dispuestos a crear nuevos códigos y nuevos diálogos donde no estamos acostumbradas a entrar. Y que eso creo que valdría mucho la pena quizás reflexionarlo en estos ámbitos. Aprendimos lenguajes jurídicos que son muy valiosos, aprendimos lenguajes políticos que son muy valiosos. Me parte el corazón ver a una madre buscadora que no puede expresar su búsqueda si no aprende el lenguaje jurídico. Han tenido que estudiar derecho y aprender otro código fuera completamente de su vida, porque si no, no son escuchados o escuchadas. Hemos entrado justamente a una temática muy cruel también en la forma en la cual estamos tratando y gestionando las violencias, cada vez manteniéndolas muchas veces aparte. Al final del camino son nuestras violencias, nuestras reproducciones, son nuestros migrantes, son nuestros feminicidios, son nuestros en un sentido de corresponsabilidad. Lo importante no es que siga pasando, lo importante no es que no nos pase, lo importante es realmente crear una solidaridad, me da la impresión, mucho más sentida y corresponsable para que estas cosas cambien. No pueden cambiar solas. No es el cambio de turno ni el sexenio, no va por ahí. Ni son las nuevas teorías, son conexiones y comunicaciones cada vez más cercanas y tenemos que acercarnos y si los otros no se acercan, toquemos la puerta. Hagamos el intento y diría algo sin esperar nada, con la generosidad que finalmente nos puede dar una perspectiva donde estamos en un espacio para mí privilegiado. Al menos tenemos tiempo para pensar aquí. No lo desaprovechemos. Afuera no hay tiempo para hacerlo. No porque no se quiera, porque la propia dinámica implica otro tipo de obligaciones. Quizá podemos aportar un poco, no lo sé. Yo quería nada más compartirles esto con mucho cariño, con mucha honestidad y pues agradecerle mucho, gracias. Agradecerle muchísimo a la doctora Marisol la presentación de hoy. Justo creo que a propósito de la frase de Foucault al final, como que creo que Marisol nos invita justo a eso, ¿no? A hacer un metaanálisis, a pensar la forma en la que pensamos, a preguntarnos las categorías que categorizamos y bueno, yo creo que ha sido, bueno, al menos para mí, sorprendente, justo que invita a la reflexión, invita a la acción, invita a, pues a cuestionarnos, ¿no? Radicalmente cómo estamos pensando lo que ocurre y cómo darnos cuenta que estamos involucrados en eso.